Estamos de vuelta, domingo a las 8:45, mucho de qué conversar, mucho de qué discutir. Recuerde usted que hoy en Destino 2016, dentro de unos pocos minutos, habremos de tener como invitados a Raquel Zelaya y a Gustavo Porras y vamos a analizar el escenario preelectoral y también, por supuesto, las condiciones en las que se va a encontrar el gobierno que resulte electo el próximo 25 de octubre, porque es un hecho que el 25 de octubre nos vamos a enterar quién queda electo, ¿no? Es decir... Y temprano. Temprano, esperamos. ¿Como para qué hora espera doña Paola Hurtado? 11:30 de la noche. ¿Tipo 11:30 ya estamos enterados? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Crees que antes, Quique? A ver, va a depender de la diferencia potencialmente que haya, si ya se puede marcar una tendencia. Pero si es como las últimas dos elecciones, sí será tipo 11 de la noche. Si se llegara a marcar una distancia desde el inicio, probablemente tipo 10 de la noche ya podría estar marcada esa distancia. Pero lo que nos va a decir cuál de las dos va a ser es el abstencionismo que haya ese día en la elección. Mientras más alto sea el abstencionismo, o sea, mientras menos personas voten, probablemente más apretada vaya a ser la elección. Pero ahí te tengo que decir una cosa, que yo no soy capaz, y miren que yo he cubierto elecciones y elecciones y elecciones y no peino canas por gusto, pero a mí me cuesta identificar gran afluencia de votantes a una elección. Por ejemplo, el pasado domingo 6 de septiembre, que yo me levanté temprano, fui a votar con toda mi familia, recorrí buena parte de la ciudad antes de venir a hacer cobertura, no solo con el chaleco. Yo no noté, digamos, una movilización particularmente grande y sin embargo, cuando veíamos los resultados, una participación es una elección récord en afluencia. Es decir, no vamos a saber cuántos votantes llegaron, sino hasta que empiecen a cerrar las mesas y sepamos que hubo cuántos de los 600 o 400 que están asignados en cada mesa acudieron a votar. Yo me temo un escenario en el que los resultados sean tan apretados como en la primera vuelta. Me temo que... ¿Por qué te lo temes? Eso sería lo mejor, sería lo más emocionante que nos podría pasar. Bueno, quizás no es temerme, sino es una esperanza, o no sé, añadirle emoción a esa segunda vuelta. Y si son tan apretados como en la primera vuelta, no vamos a conocerlos tan pronto como imaginamos. Está probado que cuán apretada, entre más apretada es la elección, la capacidad de hacer fluir esos datos es mucho más lenta. Entonces, a lo mejor tenemos un margen como el que vimos durante el 6 de septiembre y de la noche para la mañana puede cambiar cualquier número. A mí me extraña la poca cantidad de encuestas y sondeos que hemos visto desde la primera vuelta. A ustedes seguramente también les pregunta a la gente quién cree que va a ganar. Y yo a este momento no tengo ni siquiera un pronóstico, no podría apostar porque me parece tan incierto el panorama, al menos acá en la capital. Hay un grupo claramente que se inclina con uno candidato y con otro, pero también hay una masa difusa que dice, es que no me he decidido, y entre esos yo me encuentro, yo primero no sé si voy a votar. Quique sabrá más que yo, pero las encuestas que se han conocido, Paola, hasta este momento son poquitas. Sobre todo las que desarrolla el sector privado organizado. Y la semana inmediata. Que no es una sola encuesta, sino que entiendo que es un estudio constante y permanente, tracking se les llama, pero que va configurando un estudio que le explica a uno no solo cómo va la intención de voto, sino qué segmentos sociales se están modificando. El pasado jueves que se produjo el Encuentro Nacional de Empresarios, que fue así como el gran evento previsto de la semana, el imprevisto fue el de Juan Carlos Monzón, la entrega de Juan Carlos Monzón, justamente en los pasillos del ENADE se hablaba de la encuesta de Felipe Noguera y se hablaba de una gran ventaja en esa encuesta a favor de Jimmy Morales. Pero se hablaba también de unas ciertas variaciones en términos de segmento de edad y también en segmento de educación del votante. A ver, el urbano, educado, educación superior, ¿qué preferencia tiene? En términos generales empieza a variar más y a mayor edad hacia Sandra Torres, pero la diferencia sigue siendo favorable para Jimmy Morales. En el segmento más joven entiendo que la diferencia es abrumadora. Ahora, la pregunta está, y el cuestionamiento está en cuánta gente va a salir a votar realmente. Es que ese es el dilema, porque a ver, el voto urbano, a diferencia de hace 4 años, que las estructuras de las células del Partido Patriota tenían una gran capacidad de movilizar al votante en esta área urbana y área urbana en general, todo el país, el Partido Patriota tenía como consigna que tenía que sacar a votar al 70% del empadronado urbano y que ese 70% votara en un 70% a favor del Partido Patriota. Jimmy Morales casi requiere esos mismos números para ratificar o consolidar
como ganador. ¿Por qué? Porque hay 4 puntos realmente de diferencia entre él y Sandra Torres. Ahora, Sandra Torres tiene una variable distinta. Ella tiene un voto duro muy rígido, donde en 3 elecciones consecutivas ha sacado más de 30 diputados. En una ni siquiera participaron con candidato a presidente y sacaron igualmente 26% del voto. Y ese voto lo volvieron a sacar en primera vuelta. Y está basado en esos casi 800, 900 mil mujeres de área rural que se empadronaron en los últimos 2 años de gobierno. Y ese es el voto duro. Si ese voto duro se mantiene y se logra llevar a votar nuevamente, esa es una base sobre la cual ya cuenta Sandra Torres. Jimmy Morales está partiendo de nuevamente la ilusión de que la gente o lo inspire, o sea, que Jimmy Morales inspire al votante de clase media urbana, o que Sandra Torres los asuste lo suficiente para ir a votar en contra de Sandra Torres. Esa es lo que te va a pesar. Si hay suficientes personas que les asusta suficiente en la clase media urbana, Sandra Torres va a salir a votar masivamente en la clase media urbana y entonces se le facilita la victoria a Jimmy Morales. Sandra... Si eso no se da, y no se da por 2 cosas. Sandra Torres ha hecho una campaña muy fuerte, no para ganarse el voto, al menos para disminuir esa sensación de temor que puedan tener en contra de Sandra Torres en el voto de clase media urbana. Y una cosa fue justamente el ENADE. Yo posteé justamente el día ese del ENADE. Las imágenes de sí, yo posteé justamente que cuánta diferencia hace una elección. Porque hace una elección, la última vez que Sandra Torres llegó a el ENADE, salió abuchada, gritada e insultada del ENADE. El sentimiento ahora es distinto, ¿verdad? Y una elección después, y la reciben bien, salvo cuando se pasó el tiempo. Pero no la reciben tan bien como reciben a Jimmy Morales, y que tiene que ver con esas encuestas ella no necesita que ganar la votación. Ella necesita que no la odien tanto como la odiaban hace 4 años, para con eso lograr menguar el voto de Jimmy Morales en área urbana. Esa es la clave. Entonces, sí, la clave al final es cuánta gente va a ir a votar de área urbana y cuánta gente va a ir a votar de área rural. Y me llama la atención la anécdota que usted cuenta cuando compara ENADE 2011 y ENADE 2015, porque son pequeñas anécdotas, pero son grandes símbolos que reflejan cómo se ha acercado un sector que antes estaba completamente cerrado a ella, hostil hasta cierto punto, y ahora ha cambiado. No ha cambiado hacia el otro extremo, pero por lo menos la puerta se encuentra abierta. Hay un dato interesante de lo que usted comenta y que me llama a mí la atención, y creo que nosotros hemos de estudiar mucho más, comentar y traer al programa a expertos y politólogos que hagan ese análisis interesante sobre partidos como la UNE. Fíjese, tiene 3 etapas interesantes en los últimos 12 años. Tiene la primera derrota, hacer gobierno, y luego oposición. Entonces creo que estamos ante un partido, y lo digo por las instituciones que deben de prevalecer, ante un partido que se ha hecho fuerte, que tiene estructura y que ojalá así permanezca. No quiero decir que tiene conquistada la carrera, que tiene victoria total, pero hay allí la formación de una institución política que ningún otro partido político había hecho en la historia. Que un periodo después de haber hecho gobierno volvió a llegar a segunda vuelta y está en la competencia por ganar la presidencia, y tiene una bancada fuerte en tres legislaturas consecutivas. Yo escuché un comentario, eso no es normal. Escuché un comentario el día de ayer, escuché esos comentarios de los que está hablando Quique respecto de el abucheo cuando se había pasado del tiempo, pidiéndole que terminara rápidamente. Leí las notas y vi también la expresión de Jimmy Morales respecto de que iba a abandonar el discurso que tenía preparado y que iba a hablar de una manera, digamos, más emocional o más desde el corazón. Entiendo que fue muy aplaudido Jimmy Morales, pero hay un comentario que a mí me llegó hacia el final de la tarde que me parece especialmente importante. Dice esta persona, que es alguien con mucho criterio: Jimmy Morales es sin duda un buen orador, pero su discurso pareciera vacío. Sandra Torres parece una mala oradora, pero su discurso pareciera con más contenido. Esa es la suma de lo ocurrido en el ENADE, y esa es la forma en que se presentaron ambos candidatos. Está todavía por verse realmente si Sandra Torres logra con su discurso persuadir a más votantes, pero hasta este momento, respondiendo a la pregunta inicial de Paola, a mí me parece que es Jimmy Morales quien lleva la delantera en la contienda. Y hay algo que Quique no sumó. Es esto, o sea, la espontaneidad que él representa. El rechazo a los políticos. Es el rechazo a los políticos, y él representa lo que la clase política no ha
o sea, todos los vicios de la clase política, él no los representa, es alguien alejado completamente de esto. Un factor adicional que no mencionó Quique, ella tiene un voto duro en el occidente del país, principalmente. Todo el altiplano principalmente. Y se ve reflejado en la primera vuelta, cuando se eligen diputados y alcaldes. Pero en la segunda vuelta, cuando esos diputados ya tienen su curul y los alcaldes están decidiendo con quién se pasan. Se vieron en la segunda vuelta la vez pasada. Pero en menor Fueron los que llevaron a 48.5% del voto a Manuel Valdizón en la elección pasada. Pero con la misma fuerza que con la primera, definitivamente no. Pero hay un dato adicional. Una de las cosas más curiosas, y por eso, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace 4 años, justamente la razón por la que te vine en esta mesa acá, no trabajaba en Gran Antigua en esa oportunidad, vine como invitado. Era candidato, don Quique. Sí, en la primera vuelta, pero en la segunda vine a presentar ese análisis. ¿Sí? Y justamente ese análisis, yo lo hice un análisis de 50 municipios entre Taberapaz, Quiché y Huehuetenango. Y en los 50 municipios logré determinar cómo se había movido el voto de Sandra Torres en la primera vuelta hacia la segunda vuelta. Sus alcaldes que habían ganado, cómo esos municipios votaron en la segunda vuelta y cómo mantuvieron o incluso subieron el número de votantes que llegaron en segunda vuelta versus la primera. Una estructura muy disciplinada que logró llevar a Manuel Valdizón en esa segunda elección de 18.6% en primera vuelta a 48.5% en segunda vuelta. Y esos votos adicionales fueron los que ella logró acarrear en esa segunda vuelta, que es lo que en teoría, en principio, en esta ocasión, debiera lograr otra vez. Juan Luis, pero le hace falta añadir un elemento importantísimo para completar su análisis y que es la revisión de las votaciones del 6 de septiembre de 2015. Sucede con Sandra Torres algo que no sucede, por ejemplo, con Manuel Valdizón. El voto hacia diputado, el voto hacia alcalde prácticamente se mantiene en tendencia hacia la candidata a la presidencia, algo que no sucede siempre con Manuel Valdizón. Por ejemplo, en líder le van a votar a los alcaldes, le van a votar a los candidatos a diputados, pero al menos hay 10 municipios ejemplares en donde ese voto no se le traslada al presidente. Señores, volvamos a discutir eso después de la pausa comercial. Tenemos mucho más de qué hablar, por supuesto, muchas noticias de coyuntura. Queremos hablar de cómo se ha desarrollado, pues, tras la tragedia del Cambray, los planes del gobierno y los planes también de persecución a los presuntos responsables de este caso. Ya venimos.